Bien, señores, como lo hemos anunciado, está con nosotros el ministro Piero Ghezzi. Con él vamos a conversar sobre importantes temas vinculados al sector productivo del país. Hay muchísima gente preguntándose qué es lo que se viene, cómo podemos crecer más, cuáles son las oportunidades específicas que se presentan en el corto plazo para explotarlas, entre otros temas de interés general. Así que le damos la bienvenida, Piero. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Empresarial. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero empezar con una pregunta muy genérica, conociendo desde tu punto de vista cuál es el panorama general. ¿Cómo ves este año? ¿Qué nos va a tocar a las empresas, a los empresarios vivir? ¿Y por dónde crees que se van a gatillar las principales oportunidades en los siguientes 12 meses? Claro. Yo creo que, poniendo las cosas en perspectiva, venimos pues de un proceso de crecimiento muy largo en el país, de 25 años básicamente, que no es el proceso más largo histórico, pero sí es uno de los más largos en la historia del país. Por lo menos de los recientes. No, en realidad, digamos, tenemos tres precedentes, digamos. En el siglo XIX hubo un periodo y dos previos a la Primera Guerra Mundial, y entre la Segunda y los 70 tuvimos un segundo periodo de alto crecimiento. Este es el cuarto, digamos, periodo. Ahora, los países, la experiencia internacional nos muestra que los países crecen por algún tiempo y a veces dejan de crecer cuando no se siguen mejorando las cosas, ¿no? Yo diría que ha habido dos razones por las cuales se creció un poco menos el año pasado. Uno, una razón más cíclica, digamos, menores precios de materias primas, digamos, con shocks de ofertas, y una razón más estructural, que no es normal crecer a 7%. Digamos, tenemos que hacer mejores las cosas para poder volver a crecer 7%. Ya nuestro crecimiento potencial en la actualidad posiblemente es 5% y eso. Ahora, este año en particular, el 2015, como venimos, digamos, como el 2014 no terminó bien, simplemente estadísticamente crecer 5% va a ser difícil, porque como se mide el PBI es promedio a promedio. Entonces, si terminas bajo, tienes que tener una recuperación muy acelerada para poder crecer 5%. ¿Cuál es la idea del gobierno? Digamos, seguramente vamos a estar encima de 4, no entre 4, 4,5. Digamos, ahí yo creo a comienzo de año todavía volatilidad y, digamos, salvo una generosidad externa, digamos. Claro, digamos, que todavía no se prevé. Creo que podemos decir con una buena dosis de certeza que el crecimiento chino, que ha sido el que ha motivado, digamos, el boom de materias primas de los últimos años, no va a regresar a los niveles anteriores. Ha pasado de 10%. China entre 1980 y el 2010, China crecía a 10, después pasó a 9, 8, ahora está en 7, y es probable que siga más que siga cayendo. Entonces yo creo que el crecimiento chino, que fue fundamental para nuestro país y para la región y para los productores de materias primas, digamos, es un poco más bajo. Entonces eso es un ambiente un poco más complicado. Creo que algunos de los shocks de oferta que se vinieron que ocurrieron el año pasado no se van a repetir. Creo que los efectos de la expansión fiscal que comenzó en la segunda mitad del año se van a empezar a sentir. Entonces podemos esperar un crecimiento mayor claramente que el año 2014, ¿no? Entonces estamos en una economía, digamos, de recuperación, pero que tenemos que hacer muchísimo más para poder retomar el crecimiento. Y eso es un poco sobre las cosas que queríamos conversar. No nos escapamos de ponerle el ojo a la competitividad. Claro, pues. Digamos, estamos condenados a ser más competitivos. Y una de las grandes trabas para nuestra propia competitividad es las cosas que nosotros mismos inventamos y nos ponemos, digamos, como baches en el camino y que perjudican muchas veces el desempeño empresarial. ¿Qué se está haciendo para el corto plazo? Porque todas estas cosas demoran muchísimo, en algunos casos hasta décadas. Pero hay algunas palancas que se pueden activar de rápida reacción en el mercado. ¿Qué se está haciendo, digamos, para tener por lo menos pasos más agitados en el camino hacia ser más competitivos? Yo creo que claramente tocaste un tema fundamental. Digamos, el tema de la productividad y la competitividad son temas importantísimos para el país. Nosotros lanzamos el Plan Nacional de Diversificación Productiva el año pasado, y lo que sugerimos, digamos, es que hay un eje fundamental del plan, que es el eje 2,
en el cual dijimos tenemos que, digamos, racionalizar las regulaciones, la normatividad, la tramitología, que claramente es complicada. Ahora, yo creo que no es solamente un tema de trámites, también es un tema de trámites, pero un tema de regulaciones inadecuadas, mala coordinación entre distintos entes del sector público, inclusive. El Estado peruano es un Estado que está organizado de una manera sectorial, cuando muchos de los problemas son multisectoriales y los sectores no coordinan entre sí. Entonces lo que estamos, digamos, ahí claramente, digamos, hemos empezado a cambiar normatividad desde el año pasado. Hubo una serie de medidas. Yo diría que lamentablemente las medidas más de oferta o de regulaciones, tramitología, tiene un efecto más, digamos, no es un efecto en 6 meses, es un efecto que se va viendo a largo plazo. Salvo que radique después, por ejemplo, defensa civil para las licencias municipales, ¿no? Bueno, uno tiene un tema que, digamos, claro, unidas a defensa civil. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, obviamente, no hay que encontrar hay que encontrar un equilibrio, e inclusive en ese caso, digamos, veamos que se está bajando el impuesto a la renta, ¿no? Y los impactos tampoco son inmediatísimos, ¿no? Pero deberían tener un impacto. En el Ministerio de la Producción, por ejemplo, hemos cambiado todos los procedimientos, estamos reduciendo los tiempos de trámites para licencias, estamos digamos, fortaleciendo el Ministerio de manera tal que te acompañe, porque muchas veces ocurre que la norma te dice este trámite debería durar 5 días, pero el Ministerio mismo no tiene la institucionalidad o las capacidades digamos, operativas para hacerlo, no tiene las computadoras, los sistemas, digamos, para hacerlo. Entonces estamos fortaleciendo tanto en lo que reduciendo los tiempos, pero los tiempos efectivos también, digamos, fortaleciendo digamos, la parte operativa, logística. Yo diría que en general, y hay un montón de regulaciones que uno puede ir sacando que son tontas. Yo te pongo un ejemplo que es muy tonto en el sector pesquero, por ejemplo, ¿no? Existe una norma todavía existente que dice que uno tiene que anunciar la temporada de pesca 16 días hábiles antes. ¿Okay? Esa norma tenía sentido cuando en el pasado se requerían realmente entre 15 y 16 días para poder tener toda la parte, digamos, logística del ministerio a punto para comenzar la temporada de pesca. Ahora se requiere un día, 1 o 2 días, digamos, se requiere 3 y estamos pasando a 1 día. Entonces, en principio, uno podría reducir muchísimo el tiempo, que es fundamental, porque con las condiciones climáticas tan cambiantes, 16 días hábiles son pues como 20 y tantos días reales, ¿no? Se te fue media claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo ajustes para justamente cambiar esa regulación. Hay un montón de cosas chiquitas que uno va haciendo y que van mejorando, entonces tanto en términos de regulaciones inadecuadas como mejorar los temas de trámites. Un jalador importante ha sido la construcción en los años anteriores. Y después apareció estos estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que tienes que ver, digamos, creo que cayó a tu ministerio esos informes. Sí, nosotros estamos ahorita, claro, ¿cómo sigue ese tema? Claro, nosotros estamos, una traba severa también para ahorita justamente acabamos de cerrar con el Ministerio del Ambiente el acuerdo para reducir los tiempos significativamente los estudios de impacto ambiental. Tener un terreno comprado, no poder construir hasta que salga el estudio de impacto ambiental, suena como en general. Ahora, claramente locura, ¿no? nos olvidemos que igual, digamos, un rasgo estilizado de los booms de materias primas como los que tuvimos en 2011 es que los sectores no transables, como construcción y como comercio, acompañan. Entonces, digamos, es entendible que el boom de construcción, digamos, no sea el de los años anteriores, en la medida que el boom de materias primas, ¿no? Sin duda, pero si añades a eso, claro, tenemos si le pones más, claro, que comer sin manos, claro, exactamente, ¿no? Y yo creo que adicionalmente, digamos, yo creo que lo importante de mejorar la normatividad de regulación, y que es un proceso continuo, es, digamos, trabajar en otras aristas, ¿no? Para complementar. Bueno, una de ellas, y la saludo en este caso con entusiasmo, es estos incentivos tributarios que también impactan, ¿no? La innovación y el desarrollo. En la medida que tengas ahora un incentivo tributario, vas a poder gatillarla de alguna forma, y eso impacta tarde o temprano, esperemos que temprano, en la productividad. Si nosotros somos creadores de nuestras propias soluciones tecnológicas, por ejemplo, vamos a estar siempre un paso adelante. Cuéntame un poquito sobre el proyecto. Sí, bueno, en principio completamente de acuerdo, ¿no? O sea, lo que te dicen los economistas es que el mayor determinante del desarrollo económico de un país es la mejora en la productividad.
y que el mayor determinante de la productividad es justamente la innovación, ¿no? Schumpeter decía algo así como Totalmente. lo más importante en el capitalismo es la innovación. Y en el Perú estamos bastante rezagados en temas de innovación. Digamos, la métrica que se usa de manera estándar, digamos, para comparar países es cuánto se gasta en investigación y desarrollo para la innovación empresarial. 0.1%. El Perú es 0.12 cuando, digamos, comparando países, digamos, 0.12%. Me queda con esa Sí, cifra. 0.12%. Y no solo eso, sino que la mayoría de ese gasto es público. En cualquier caso, el empresarial es una fracción de eso. Esos son los números comparados, digamos, entre países, que nos pone a la cola de la región, y que es una región, digamos, América Latina, en esos números gasta 0.75, Claro. La OCDE gasta 2.4%. O sea, el Perú gasta un 20avo que la OCDE. Ahora, hay razones, los últimos números, digo, sugieren que el Perú ha aumentado un poquito a 0.15, digamos, que es un poco más, pero en todo caso, digamos, el ideal es pasar a 1%. Los países, digamos, muchos países han hecho ese esfuerzo y realmente han aumentado de manera significativa. Israel, Corea, están encima de 3, 4%. Entonces, el gasto de investigación y desarrollo ¿Cómo pasar gatilla. a 6 veces más? O sea, ¿qué tenemos que Claro, nosotros entonces estamos haciendo, creo que tenemos varias formas, ¿no? Pero creo que este proyecto de ley, que ya, bueno, ya es aprobado en el Congreso, está el autógrafo en Palacio de Gobierno y esperamos, digamos, se debe promulgar en los próximos días, lo que hace es, básicamente, da un incentivo tributario, ¿no? Por cada sol gastado en investigación y desarrollo para la innovación empresarial, el Estado te reconoce para efectos tributarios 1.75 soles, ¿no? Entonces, para todo fin práctico, digamos, de 1.000 soles que gasta el contribuyente, 490 lo paga el Estado en términos de impuestos que deja de percibir, y 510 lo paga la empresa. Entonces, esto soluciona lo que es una falla de mercado. La falla de mercado es simplemente que la innovación es mucho más valiosa para el país que para la empresa, porque una empresa que innova gasta mucho, y si le va bien en su innovación, muchas veces es imitado rápidamente. Entonces no se apropia de todos los beneficios de la innovación. Tiene más sentido imitar muchas veces que innovar. Entonces, si bien para la empresa no funciona, el país pierde mucho. Tendríamos muchos imitadores. Y lo que pasa justamente es como no hay incentivos, se imita mucho y se innova poco. Entonces, la idea es justamente compartir, que el Estado subsidie con este incentivo tributario la innovación para que la empresa tenga mucho más incentivos para innovar. Entonces, esta es una pata que me parece que es fundamental. Nosotros creemos que va a tener, pues, obviamente el efecto no es inmediatísimo, pero sí deberíamos tener en los siguientes 2 años un aumento sustancial en innovación empresarial. Esto complementa, digamos, lo que son otras medidas como los fondos concursables tipo FinCit, que también se manejan en el gobierno. Yo diría que estas son las dos patas fundamentales, ¿no? Deducciones tributarias y fondos concursables. Ahora quiero por un minuto ser abogado del diablo. ¿Cómo evitamos que le saquen la vuelta a la ley? ¿Cómo evitamos que cualquier dosis de creatividad sea disfrazada como innovación y te pasen un gasto indebido? Claro. Y por otro lado, ¿cómo gatillamos efectivamente que las empresas se compren el rollo de meterse al mundo de la innovación y desarrollo cuando normalmente no lo hacen? No hay una cultura que fomente eso, no tenemos científicos, digamos, a la mano, no tenemos innovadores en cada esquina, porque no somos una cultura formada para innovar. Exactamente. Entonces, ¿cómo gatillamos por un lado y cómo evitamos la sacada de vuelta por otro? Claro, pero yo creo que la sacada de vuelta se evita de 2 maneras. Uno, las empresas tienen que, para acceder al crédito, digamos, a la deducción tributaria, tienen que acceder, digamos, CONCITEC tiene que aprobar el proyecto de investigación y desarrollo. O sea, no es que uno simplemente gasta y pasa el punto. gasto, digamos, pasa el gasto, digamos. Al 100% sí, digamos, la anterior es que tú gastas tu gasto normal, ¿no? Pero para acceder al 75% adicional, uno tiene que ser aprobado con CITEC. Y ahí lo que tenemos que encontrar es un equilibrio, ¿no? Que por un lado, digamos, sea un proyecto real de investigación y desarrollo, y por otro lado,
digamos, no se revele tanta información que, digamos, la propiedad intelectual, claro, exactamente, ¿no? Entonces, acá hay un equilibrio, digamos, por ejemplo, existe el manual de Frascati, que es un estándar internacional que determina qué es gasto de investigación y desarrollo. Tú lo que no quieres es que una empresa compre una computadora o un equipo y diga, ya innové. Tú lo que quieres es que se gaste en investigación y desarrollo y el conocimiento se genere, porque ese conocimiento es el que permite otros conocimientos más adelante, ¿no? Capacitación y educación vinculado a esto. Claro. Tú tenías dos preguntas, ¿no? Tenías dos preguntas, sí, ¿no? Entonces, claro. Entonces, yo creo que ese es el, digamos, primero, ese es el filtro. Ahora, yo quería, Bruno, ser claro, nunca, y después tienes a la SUNAT, o sea, una vez que apruebas, digamos, la SUNAT va a estar predispuesto positivamente a ese proyecto de innovación, pero obviamente si estás metiendo algo que no corresponde, la SUNAT siempre va a fiscalizar. Ahora, nosotros tenemos, lamentablemente, en el Perú, hay dos tipos de errores, ¿no? Error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Alfa, ¿no? Falso positivo. Alfa y bento, claro, ¿no? Entonces, el error que hemos tratado de evitar siempre es justamente que nos saquen la vuelta. Pero el costo que nos saquen de minimizar la sacada de vuelta es que no se haga nada, claro. Es no tener la ley. ¿No? Entonces, yo prefiero que de 10 haya una, digamos, que se pase y 9 que funcionen bien, claro, a que haya 0, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lamentablemente, una de las razones por cual el Estado es tan complejo ahora, es porque hay tantos candados que se pusieron por los 80s, ¿no? Que simplemente se volvió todo mucho más burocrático, porque hay desconfianza. Y esa desconfianza ha significado pues que es mucho más difícil hacer negocio porque el chip es, me están sacando la vuelta. Entonces yo creo que eso hay que encontrar un equilibrio, hay que siempre los extremos son descuidados, ¿no? Peligrosos. Ahora, creo que evidentemente el nivel es tan bajo que aumentarlo no va a ser tan complicado. Yo creo que tenemos el capital humano clarísimo para, digamos, duplicar lo que hacemos, ¿no? Para ir a 1% claramente no, pero eso no va a ocurrir, digamos, en un periodo de 3 o 4 años. Digamos, lo que por ejemplo, el País Vasco logró multiplicar, digamos, llevar de 0.12, con el nivel peruano actual más o menos, a encima de 2% en unos 20 años. ¿No? Ese es el proceso, digamos, que demora. Y yo creo que este proceso tiene dos componentes. Uno, primero, que aumente el gasto en investigación y desarrollo, y segundo, que el componente privado aumenta relativamente al público. En el Perú todavía mucho del gasto lo financia el sector público, el privado pone muy poquito. Ya en países desarrollados es 2/3 sector público, 1/3 sector privado. ¿No se está limitando esto a ninguna industria o campo? No, acá esto es transversal, absolutamente transversal. Y lo que sería ideal, pero que va a tomar tiempo, es que haya, digamos, un trabajo en que una empresa trabaje con un centro de investigación y juntos hagan un proyecto de investigación. La academia, ¿no? Claro. De forma importante, o algún centro. Yo creo que acá, exactamente, una academia, pero no investigación básica, sino academia más los CITES, por ejemplo, Centros de Investigación Tecnológica. Nos faltan ahí cerrar ese. Creo que esto, investigación más aplicada, nos está faltando. Ahora, la realidad también, y la experiencia chilena lo demuestra, es que las empresas al comienzo son reticentes a trabajar en conjunto. Pero lo ideal es justamente utilizar el conocimiento de la academia, sí, el científico, y a su vez la academia recibe la aplicabilidad y se esfuerza a hacer trabajo mucho más aplicado. Entonces hay una ganancia. Claro, eso tiene mucho más eco cuando hay clústeres organizados y que de alguna manera compartes el conocimiento al interior del clúster, cosa que aquí todavía no, ni siquiera los pisqueros un poco más comparten, ¿no? Un poco de los pesqueros ya más, digamos, como el CITEBIT ha sido fundamental. Correcto, vamos a darle esa porción adicional, pero no tenemos una cultura empresarial cooperativista. Competimos mucho. Mira, yo te diría que vamos al mundo, cada uno va a su feria por sí solo a veces, ¿no? Yo creo que acá has tocado un punto fundamental. Creo que efectivamente no nos hemos dado cuenta que como estamos yendo al mundo, lo que importa más es la marca Perú, ¿no? Andrés Oppenheimer tenía en su libro un capítulo que se llama Innovar o Morir, o algo así, Innovar para Crecer, y tenía un artículo justo sobre Gastón. Decía el chef que compartía sus recetas, algo así, y como decía que se había dado cuenta que la marca Perú
era más importante que competir con el otro termina chef. siendo un jalador mucho más Y en importante, todos los sectores, sobre todo ahora con estos temas sanitarios y de calidad tan importantes, que un exportador peruano lleve un producto malo al mercado internacional, te puede cerrar el mercado y te afecta a todos. Entonces tú quieres que tu competencia tenga estándares de calidad impecables, estándares sanitarios, trazabilidad impecables, porque si no, la Comunidad Europea, digamos, de Estados Unidos no va a distinguir este es bueno, este es malo. Le cierra el mercado a todos los productores peruanos. Supuesto. Entonces estamos todos de la mano. Y no solo, o sea, acá es todos no competimos, sino más bien cooperamos y tenemos a que el Estado, tenemos que trabajar con el Estado, porque el que abre los mercados por protocolos fitosanitarios y, digamos, en general, es el Estado. Por supuesto, Piero, déjame hacer una brevísima pausa y volvemos. Estamos con el ministro Piero Ghezzi. Con él regresamos tras una brevísima pausa, señores. No se muevan. Bien, señores, estamos de vuelta con el ministro Piero Ghezzi. Con él estamos conversando temas de relevancia para nuestra economía. Estamos viendo oportunidades, qué es lo que se viene, qué es lo que se está haciendo en varios frentes, principalmente productividad, competitividad, entre otros. Pero otro de los grandes retos que tenemos es reducir la informalidad. Es un lastre, ya ni sé cuánto estamos, 70 y tantos por ciento de nuestra economía, 68, ¿no? 68 a 70% de nuestra economía es informal, si es que lo estamos midiendo correctamente. Y aquí hay pues también el eterno problema de cuáles son las trabas y el costo de la formalidad, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el consuelo, por lo menos inmediato, de saber que se está activando algún plan? Hay varias propuestas vinculadas a simplificación, sobre todo para el inicio de la actividad empresarial. Las nuevas empresas tienen que literalmente comerse un cerro de trámites y no están preparadas para competir con tanta carga. Costos laborales, todavía no se da pues la reforma laboral, acabamos de patinar con la ley Pulpín conocida. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las iniciativas? Yo creo que la informalidad claramente es el gran elefante en el closet en la economía peruana, que por mucho tiempo la hemos aceptado implícitamente y tal vez fue útil, digamos, fue una válvula de escape en los 80s, ¿no? Durante la crisis, pero claramente nos está pasando la factura porque también tiene una cultura la informalidad que tiene un costo para el país. Ahora, yo creo que es un fenómeno complejo que como todo fenómeno complejo requiere soluciones un poco más complejas. Nosotros estamos trabajando, digamos, en dos frentes, más de dos frentes, digamos, pero un frente importante es el de la productividad, porque en realidad la informalidad es, en fin de cuentas, una comparación de la productividad que genera la empresa con los costos de formalizarse, ¿no? O sea, hay una empresa muy poco productiva, simplemente no puede pagar ningún costo de formalizarse. Entonces no se va a formalizar, nunca para impuestos, etcétera, ¿no? Entonces tienes que en el Perú hay muchísimas, digamos, microempresas que casi no deberían ser empresas porque son unipersonales. Claro, son actividades de subsistencia. Claro, exactamente, que es porque no existe seguro de desempleo, digamos, claro, ¿no? Por supuesto. Pero, digamos, hay otras microempresas, digamos, un poco más dinámicas que sí podrían, digamos, entrar al proceso de formalización, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en temas de productividad, expansión de productividad. En eso estamos, digamos, el Ministerio tiene este propósito de tener 47 centros de innovación tecnológica, los llamados CITES, que hacen extensionismo tecnológico. Básicamente lo que hace extensionismo tecnológico es decir, ok, mira, esta forma de producir es la ideal, tú haces esto. Simplemente yo te cuento cómo lo haces y esto aumenta tu productividad. Nunca se ha hecho en el Perú en escala. Digamos, el CITEBIT es uno de los 3 CITES que han funcionado, CITEBIT, CITEMADERA y CITECUBRE Calzado, con una escala muy chiquita. El extensionismo tecnológico te ha demostrado en el mundo que es muy potente para aumentar la productividad de la MIPYME, que es el grupo, digamos, al que estás trabajando. Acá tenemos que simplemente y se están haciendo, hay 3 que han funcionado bien, hay otros privados que están más o menos, que estamos fortaleciendo y estamos creando, digamos, 30 centros de innovación tecnológica en todo el país, digamos, forestal, cuero y calzado, digamos, madera, acuicultura, digamos, agro,
digamos, tratando de hacer transferencia tecnológica que no se ha hecho, que es un low hanging fruit, como se dice en inglés, porque es empresas que usan muy poca productividad y tienes un impacto muy fuerte, digamos, con transferencia tecnológica. Queremos hacer un sitio ganadero en Cajamarca, por ejemplo. Una de las realidades de Cajamarca es que tienes una productividad de la leche bajísima, comparada con Arequipa, digamos, y la Arequipa es bajísima comparada con la de Israel. Entonces, lo que queremos hacer, por ejemplo, es simplemente transfieres la tecnología que existe y la gente tiene pues un nivel de productividad muchísimo más alto, y eso debería, por un lado, ayudar a la formalidad. Entonces, un efecto es el de la productividad, digamos, un factor. El otro factor es lo que ahorita estamos revisando nuevamente la ley MIPE, porque la ley MIPE nunca se reglamentó. Y la ley MIPE tiene algunos problemas, digamos, yo diría cuasi conceptuales, que hay que tratar de ir mejorando. Claramente el tema laboral es un tema fundamental que afecta la informalidad en el país, pero claramente, dadas, digamos, lo que ocurrió al comienzo del mes pasado, hace 2 meses, digamos, es muy difícil pensar que haya margen para... porque esta ley, digamos, lo que tenía era capacitación digamos, claro, para sacar un grupo de gente. Esos jóvenes podrían incluso en algunos casos estar dispuestos a pagar por seguir capacitándose. Tienen la oportunidad de hacerlo en la empresa. ¿Cuál es la queja? Bueno, digamos, siempre hay que respetar opiniones contrarias, pero creo que en este caso... Bueno, una cosa es respetar la opinión y otra cosa es ceder, ¿no? Claro, yo creo, sí, mi opinión es que la ley está bastante bien diseñada, que básicamente tenía un componente de capacitación, un componente de atracción, digamos, que las empresas atraigan a los jóvenes. Es equivalente a pagar para estudiar. Cuando uno estudia en la universidad, invierte, por supuesto, gana después. Por supuesto, ¿no? Es elemental. Además, a esa edad, ¿cuáles son los skills, digamos, y lo otro, si no te sirve, para el mercado, ¿no? Lo que te demuestra es que si tú tienes una educación razonablemente buena, pero después tienes que trabajar en una MIPYME, no vas a lograr aumentar tu capital humano, ¿no? Quiero pimponear un par de ideas que de repente suenan muy alocadas, pero desde el mundo empresarial, habiendo visto tantos negocios nacer, habiendo estado involucrado en algunas experiencias también empresariales, me pregunto por qué no probar algunas figuras, como por ejemplo las siguientes. Los primeros 2 años de incorporar una pequeña empresa, tienes no 30, sino 90 días para pagar impuestos. Y ya te olvidas del factoring, te olvidas de todas las iniciativas que implican acelerar el proceso de cobranza y el financiamiento de las pequeñas empresas cuando le venden a grandes empresas que de pronto pues se demoran, no sé, 30, 60, 90 días en pagarte. Los exoneras de los 30 días, 90 días para pagar los impuestos. Y te olvidas de cualquier otro tal. Segundo, ¿por qué no tener libertad absoluta de contratación, despido, reducción, aumento, incremento personal, sin ningún costo los primeros 2 años? Y las reglas están dadas así. Si la empresa no tiene 2 años de antigüedad, no tienes necesidad de entrar a ningún circuito de leyes laborales que son más enredadas. No sé cuántos regímenes existen, ¿no? Tú sabrás mejor que yo. 19, 20, no sé cuántos existen. Entonces exoneras en esos primeros 2 años que son fundamentales para el inicio de la segunda etapa de una pequeña empresa, ¿no? Cruzar los primeros 2 años, pues se mueren, el 90% de las empresas mueren antes de cumplir 2 años, ¿no? Y si a eso le insertas la presión tributaria y la presión laboral... Yo creo que el primer tema creo que es un tema probablemente más probable, digamos, más fácil de implementar. Impacto en recaudación, claro, impacto en recaudación no paga, pues, exactamente. ¿No? Sí, yo creo que es una, digamos, hay otras cosas que se pueden hacer, pero creo que es una de esas medidas que con poco cambio, digamos, tiene un impacto, podría tener un impacto interesante. Además, no tienes que preguntarle nada a nadie, ¿no? O sea, edad de la empresa, tiempo de pago, punto. Yo creo que hay otros temas, ¿no? Yo creo que también hay un tema de... hay lo que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? Por supuesto. Que también no hay capital de riesgo también, ¿no? Pero poco a poco, o sea, el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que podría haber más capital de riesgo si hubiera empresas sujetas a opciones, si las opciones de éxito son mayores, ¿no? Yo creo que ahí el Estado tiene que jugar un rol también en ayudar, matching grants o lo que sea que todavía no tenemos. Creo que todavía puedes completar la gama de fondos concursables que tienes para que eso te permita acompañar a la empresa a lo largo de toda, digamos, hasta que entre, digamos, a una etapa de madurez, ¿no? El tema, yo creo que, como siempre, digamos,
ya el siguiente gobierno tendrá que tomar el tema laboral de una manera más integral. Nadie se ha comprado el tema laboral todavía. La gran reforma laboral quedó pendiente, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que a veces no pensamos mucho en el equilibrio general, en lo que se deja de, digamos, lo que dejan de ganar aquellos que están en la informalidad y siendo absolutamente excluidos del mercado laboral formal. Entonces ese tipo de realidades no siempre no siempre tienen una voz en el sistema político, y eso determina equilibrios. Entonces hay que tener un liderazgo. Digamos, lo que ha pasado, yo diría que en algunas áreas en este gobierno en particular, es que aquellos que no tenían voz son representados. Educación, por ejemplo, ¿no? Los niños por muchos años han recibido muy mala educación y como no tienen voz, digamos, no han sido representados, y ahora el gobierno ha tomado políticas educativas un poco más agresivas, representando. Entonces yo creo que tiene que pasar en algún momento también con el mercado laboral, pero siempre tiene que ser con un tema de capacitación, porque en última instancia lo que queremos es que nuestros trabajadores ganen más. Queremos que sean más productivos, ¿no? Que aumente realmente sus capacidades. Entonces tenemos que ir en varias dimensiones. ¿Pero no crees que el mercado por sí solo tiene las suficientes herramientas para ajustar eso y empezar a buscar las soluciones de mejora de productividad solo por la misma actividad del mercado? No, yo creo que el mercado yo creo en los incentivos siempre. Pero el mercado no siempre te lleva, habiendo estado en un banco en Londres en el medio de una crisis financiera, yo diría que el mercado no siempre lleva un buen equilibrio. Bueno, pero esas son ya exageraciones. No, pero pero el mercado te ha llevado manos negras, digamos, porque jalan. No, pero el mercado te lleva a punto de 12% en gasto de investigación y desarrollo, y el mercado te ha llevado el tráfico que tenemos en Lima, el mercado te ha llevado a educación paupérrima, digamos, privada también. Entonces el mercado no siempre funciona, el mercado casi siempre funciona, pero al momento hay que acompañar al mercado justamente para trabajar juntos, y yo creo que en el caso de investigación y desarrollo justamente estamos acompañando al mercado, ¿no? Para solucionar esas pequeñas fallas de mercado que de vez en cuando existen, ¿no? Entonces yo creo que en los temas de capacitación es bueno acompañar, porque pero, digamos, a un mercado en el que tienes que confiar, digamos, casi siempre. No es que siempre, pero casi siempre. ¿Dirías tú que nos vamos hacia una economía un poquito más planificada? No, planificada no. Yo creo que planificada no. O de intentos, digamos, de... Yo creo que lo que tenemos que hacer, yo creo que lo que tenemos que tener es, tuvimos un swing, digamos, los 80 fueron una intervención del Estado mal hecha, los últimos 20, 25 años han sido, digamos, en el cual el Estado no se metió mucho, pero tuvo mucha, digamos, se puso de costado. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer, y hemos empezado a hacer en el plan de diversificación productiva, es básicamente que el Estado, por ejemplo, nos hemos sentado el sector forestal, ¿no? El sector forestal es un sector muy pequeño para la economía peruana. Exportamos 150 millones de dólares versus 6.000 en Chile. Tenemos de nuestras ventajas comparativas naturales. Hace 30 años. Claro, pero nuestras ventajas comparativas naturales, bueno, nosotros no hemos empezado todavía, ¿no? Claro. Nuestras ventajas comparativas naturales son mucho más grandes. O sea, ellos se demoran, digamos, 10, 11 años en un árbol, en el Perú 7 u 8. No, y no tienen el área tampoco, claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos, entre bosques tropicales, digamos, y área deforestada, tenemos un potencial tremendo. Entonces lo que hemos hecho, hemos creado una mesa forestal, en la cual hemos invitado a todos los actores del sector privado y del sector público. OSINFOR, CERFOR, UEFA, Ministerio de Ambiente en general, también MINAGRI, MINCETUR, PRODUCE, MEF, CNC. Por el lado del sector privado, los gremios importantes. ¿Funciona esa mesa? Espectacular, ¿sí? Espectacular, porque justamente lo que haces, te sientas, digamos, una vez a la semana, y básicamente, ¿cuáles son las barreras al crecimiento del sector forestal? ¿Por qué no está funcionando? Entonces, mira, esta normativa está mal, esta regulación que sacó esta entidad no funciona. El solo hecho de sentarse en la mesa juntos te ayuda en algo. Un diagnóstico. No solo diagnóstico, sino que como el sector público no coordina bien entre sí, solo estar sentados ya te ayuda a resolver el problema de coordinación. Y el privado, cuando está bien organizado, te dice, mira, estos son mis problemas. Y son cosas en las cuales no están pidiendo exenciones tributarias ni subsidios, sino cosas, malas regulaciones, trabas que son absolutamente aparte innecesarias. Nadie gana, digamos, es simplemente mal hechas, mal reguladas.
Y ahí, por ejemplo, lo que necesitas es un liderazgo del Estado. Entonces, en ese sentido sí creo que tenemos que tener un Estado. Hemos hecho una mesa forestal, una mesa acuícola, estamos comenzando una mesa de industrias creativas, y ahí sí queremos, yo creo que un Estado que coordina mejor, desregula y ve cuándo tiene que estar y cuándo no está, es importante. En el caso forestal, por ejemplo, el otro problema es que no tienes financiamiento de largo plazo, que Chile, o sea, todos lo hicieron, ¿no? Digamos, por el sector privado no presta a 14 años, si tú tienes claro, una plantación, necesitas 13 años para tener flujo de caja positivo. Pocos tienen la espalda para esperar 13 años para empezar a ganar algo, ¿no? En cuyo caso, y el sector privado no financia a esas. Entonces ahí, por ejemplo, COFIDE no tiene que ser subsidiado, simplemente tenemos que empezar. Hay fondos extranjeros, verdes, digamos, que pueden ayudar al sector forestal, porque es una externalidad positiva también para la humanidad, digamos. No, pero por supuesto, claro. Y una vez que entra el sector público inicialmente, y después el privado empieza, una vez que, ¿no? Es como el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Empiezas a gatillar el proceso de... Bueno, ese es uno de los sectores a los que ustedes forestal, acuícola, creativa, pero en realidad no tenemos ningún límite. Lo que estamos haciendo es, nos vienen a buscar, digamos, nos cogemos, nos vienen a buscar, nos vienen a buscar. El ministro de Agricultura me dijo, oye, Piero, que el sector forestal puede ser uno de tus motores, ¿no? Llamamos, convocamos y Diana... para el tema de Álvarez Calderón, para el tema de industrias creativas. Y coordinamos y empezamos a ver, y la idea es que, digamos, obviamente tenemos capacidad para hacer 3 o 4 a la vez. Y después, en la medida que se funcione, o se gradúa, o digamos, o se da de baja, digamos. Si ves que es un sector que no tiene más, que el problema es que no es competitivo, digamos, y productivo, simplemente ya no sigue, ¿no? Por supuesto. Pero lo interesante es que tú puedes invitar a cualquier, especialista en el sector forestal, están bastante contentos de cómo se van logrando avances, simplemente sentarse juntos, y la cosa que es que no sea diagnóstico, porque lo que tenemos... Sobran los diagnósticos. Yo creo que tengo muchos malos diagnósticos, ¿ya? Claro. Pero la idea es ser ejecutivo. La cosa acá es, por ejemplo, en el sector forestal tenemos la matriz con 20 y tantas barreras, se han resuelto 5, hay 10 por resolver, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Y hay esa accountability, como se dice. Correcto, ¿no? claro. Entonces, ahí tienes para responder inmediatamente en la mesa. Un Estado socio del sector privado es el que tiene que venir. No un Estado que se pone costado, como algunos quieren, digamos, que el Estado desaparezca. No, el Estado tiene que ser socio. El Estado es un socio, el Estado no puede desaparecer. Bueno, ya es socio pues con el impuesto a la renta, ¿no? Es socio siempre, pone semáforos, ¿no? Es socio con el impuesto a la renta. Como decía Ricardo Hausmann, ¿qué miércoles significa que el Estado no existe, que el Estado no esté presente cuando el Estado está siempre, en todos lados? Claro. Tiene que estar, lo importante es que sea un Estado que trabaja juntos. Si tú eres un agroexportador, necesitas SENASA. Te compro esa idea, pero en la medida pues que trabaje bien, ¿no? Lógico. Solamente son las trabas. Es el único equilibrio posible. Si queremos desarrollar, es la única posibilidad. Un Estado que se pone costado no nos va a llevar al desarrollo económico. Un Estado que solo pone trabas, tampoco. La única posibilidad es un SENASA que funcione bien, trabajando con los agroexportadores, ANIPES en mi sector, trabajando con los pesqueros, y en general un Estado que trabaja en sociedad con el privado. Bueno, yo soy mucho más amigo de la idea de reducirlo al máximo, pero entiendo el otro lado de la mesa. Claro. Te ha tocado a ti administrar. En la realidad te das cuenta de que existe. Que deben de haber muchas papas calientes ahí inevitables, que no hay cómo resolverlas, más bien apuntar a mejorarlas, quizás es la receta mágica. Pero quiero agradecerte por tu participación e invitarte a una siguiente oportunidad. Se nos ha quedado un tema importantísimo en el tintero, que es todo el desarrollo de startups tecnológicas, que entiendo también están haciendo un buen trabajo. Con Innovate. Un buen trabajo por ahí. Así que lo vamos a dejar para una segunda oportunidad. Muchísimas gracias por venir al programa. Ok, buenísimo. Fue el ministro Piero Ghezzi quien estuvo con nosotros. Con él hemos conversado de varios temas de importancia para nuestro sector productivo. Señores, no se muevan. Volvemos tras una brevísima pausa.